que este es el primer fin de semana en que el pase de movilidad está vigente. Queremos hacer un balance hasta ahora de la medida y para ello ya estamos en contacto con Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, vamos a tener los datos, me imagino, más adelante por parte de Carabineros en términos de los viajes interregionales que habilita el paso de movilidad. También hay distintos efectos, pero a priori, ¿cómo ves tú lo que es este pase de movilidad y qué conclusiones hasta el minuto se pueden sacar de su puesta en marcha? Sí, tenemos algunos datos que ya se han disponibilizado. Por ejemplo, a la región de Valparaíso entraron 47.000 vehículos durante estos últimos días. En comparación, por ejemplo, con lo que ocurrió el fin de semana largo del 21 de mayo, donde tuvimos aproximadamente 35.000 y una cifra similar para el caso de las elecciones. Por lo tanto, ahora estamos viendo efectivamente un mayor movimiento en términos a lo menos interregional. Y eso es algo que tiene que llamar la atención de las autoridades por cuanto pudiese eventualmente tener algún cierto impacto si es que personas que se movilizan de sectores con una situación epidemiológica peor van a lugares donde no solamente puede haber una situación mejor trayendo con ellos el virus, sino también una menor infraestructura hospitalaria. Tenemos que ver bien cómo va avanzando este pase de movilidad durante las próximas semanas. Es posible que las primeras semanas tengan un ímpetu mayor por parte de las personas que llevan mucho tiempo confinados y que muchos de ellos no han logrado salir a tomar un aire desde hace mucho tiempo y por lo tanto uno debiese esperar que este ímpetu por salir de la capital y de las grandes capitales quizás vaya disminuyendo a medida que van pasando las semanas. A ver, uno lo pensaría y es evidente, es obvio de que va a haber un aumento en la movilidad por este pase de movilidad, o sea, pensar lo contrario es vivir en nuestro planeta. Y quiero recordar un poco las conversaciones que hemos tenido contigo, Franco, en Canal 24 Horas, el concepto de movilidad y cómo se enmarca en esta crisis sanitaria. Se lo escuchaba también al ministro de Salud, lo ha dicho varias veces. La movilidad por sí misma no es la que genera la mayor circulación del virus, pero efectivamente cuando haya mayor movilidad, eso hace de que se den instancias de riesgo para esto, o sea, una está concatenada con la otra. Sí, lo que hay evidencia internacional muy clara son dos cosas. Primero, a mayor movilidad, mayor transmisión del virus. Eso ha sido demostrado internacionalmente y también se vio aquí en Chile durante el año 2020. Pero hay otra cosa súper importante que tiene que ver con cuál es el acatamiento que tienen las personas a las medidas de confinamiento. Y nosotros hemos observado, no solamente en Chile, sino en gran parte del mundo, que a medida que estas medidas estrictas de confinamiento se van prolongando, lo que va ocurriendo es que van perdiendo fuerza, incluso llegando a tener efecto casi cero. Por lo tanto, a mí me parece que el pase de movilidad es un buen equilibrio entre, por una parte, tratar de mantener un cierto nivel de movilidad reducido, pero por otra parte dar cuenta de que la fatiga pandémica puede terminar siendo peor que la enfermedad, porque cuando uno estresa demasiado los sistemas, estresa demasiado a la gente, comienzan a verse las fiestas clandestinas que vimos durante gran parte de febrero y marzo. Por lo tanto, en mi opinión, debe avanzarse en poder entregar permisos a las personas para que se puedan mover, pero que lo hagan en un entorno seguro. Y en ese sentido es buena noticia, por ejemplo, que sobre todo ahora que vamos entrando al invierno, este pase de movilidad no implique otros cambios, por ejemplo, tener una mayor cantidad de aforo. Estamos en un equilibrio complejo, ¿para qué decirlo? Por una parte nos gustaría tener menos movilidad para que haya menos contagios, pero por otra parte sabemos que eso no se está cumpliendo y hoy en día tenemos que ser creativos. Estas medidas talibanes como proponen algunos de hibernación o de confinamiento masivo, la verdad es que ya no sirven y tenemos que ir pensando en nuevas medidas para poder vivir con este virus que lamentablemente no se ve cuándo podamos eliminarlo para siempre. Claro, en ese punto, Franco, ¿qué otras medidas se podrían ir aplicando también con lo que se ha aprendido y la realidad que tenemos que ir aplicando? Porque muchas veces hay medidas internacionales que, si uno las trae a Chile, no son aplicables porque es una realidad completamente distinta. Sí, hay que ir cuidando y protegiendo los lugares que son más complejos. Y en ese sentido, por ejemplo, el transporte público es un lugar
donde es uno de los pocos lugares donde se pueden tener realmente verdaderas fiestas clandestinas con más de 100 personas en un espacio de 25 metros cuadrados. Y por ejemplo es ahí, en ese lugar y en otros por cierto, donde debemos poner todas las fichas para evitar que se generen este tipo de aglomeraciones. Nosotros hemos puesto a disposición de la autoridad dos medidas muy concretas para poder avanzar en tener un transporte público más seguro. La primera tiene que ver con organizar un ingreso escalonado al trabajo, de modo que no todos nos movamos al mismo tiempo, y la segunda tiene que ver con tener un aumento real de la flota. Nosotros observamos hoy en día que la verdad tenemos incluso un poquito menos de buses en la calle, en Santiago por lo menos, que es donde tenemos datos, que lo que teníamos antes de la pandemia. Por ejemplo, en las elecciones nosotros hicimos una medición, la autoridad nos dijo que íbamos a tener los mismos buses que tenemos en la semana, es decir, 6.000 en hora punta, tuvimos 3.800. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner los esfuerzos en cuidar a las personas en los lugares que son más vulnerables, pero tomar medidas generales de confinamiento grandes, sin dejar que las personas se muevan después de más de un año de pandemia, la verdad es que es tremendamente contraproducente y yo creo que a estas alturas ya no sirve. Ahora, esto también es marcado con el pase de movilidad. ¿Tú crees, Franco, que puede ir generando, más allá de esta sensación de falsa seguridad y aumento de movilidad, un efecto contrario a lo sanitario, pero desde el punto de vista del transporte, de lo que sucede en Santiago, por ejemplo, ya con otro elemento que es súper relevante, que es decir que hay comunas en Santiago donde las cuarentenas efectivamente no están funcionando hace un buen rato, porque hay personas que tienen que salir y tienen que movilizarse a través del transporte público, por ejemplo, eso es evidente ya. Sí, nosotros en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, desde el inicio de la pandemia, hemos comenzado un proceso de medición de la movilidad comuna a comuna, sector por sector, utilizando información anonimizada de teléfonos celulares. Y lo hemos encontrado que en comunas que están en cuarentena hoy en día, no existe ninguna reducción de la movilidad. Y creer que mientras más semanas vayamos teniendo, esa cifra va a mejorar, la verdad es que no es atenerse a los hechos. Por lo tanto, tenemos que avanzar y en eso yo concuerdo en lo que ha planteado algunos personeros, por ejemplo, del Colegio Médico, en permitir una fase 1.5 en la cual la movilidad permita moverse entre distintos lugares, pero las actividades que son más riesgosas puedan ir limitándose, como por ejemplo, inentendible que haya estado funcionando el día viernes Fantasilandia. Yo creo que a nadie le cae en la cabeza que uno va a un juego aquí en una plaza y tienen estas cintas que no permiten que jueguen, pero Fantasilandia está funcionando. La verdad es que el pase de movilidad está teniendo un impacto. Una medición que se hizo en el Metro de Santiago mostró que el miércoles, con respecto al miércoles anterior, hubo un aumento de un 4%, y yo creo que esto va a ir aumentando, sobre todo a medida que se vayan extendiendo las cuarentenas, que en el caso de varias comunas de Santiago ya llevamos varias semanas. Sí, claro. Por lo tanto, estamos en un equilibrio complejo, tenemos que permitir que la ciudad comience a funcionar, porque la gente tiene que vivir sus libertades, tiene que poder trabajar, pero eso tiene que hacerse en un entorno seguro, y hay medidas y puntos clave como el transporte público, como los aforos en los centros comerciales, que tienen que ser el foco. Tener movilidad reducida para todos, la verdad es que ya no funciona hoy en día. Para tener una visión de eso, Franco, ¿cómo se compara esta fecha con la del 2020 en términos del uso del transporte público, ya sea metro o red en Santiago? Pensando obviamente que son escenarios donde los niveles de contagio estaban así de altos, pero comenzábamos el año pasado con la situación más complicada de la pandemia, por así decirlo, y hoy también estamos en esto mismo. Lo que pasa es que también hay una diferencia respecto a que ya se conoce bastante más sobre la pandemia. ¿Ha habido un cambio radical en términos del uso del transporte público en esta fecha? Sí, muy relevante. El año pasado, cuando se generó la gran cuarentena, llegamos a tener una reducción del transporte público de hasta un 90%. Hoy en día lo que estamos observando en la semana es que esa reducción es cerca de un 50%. Es decir, hay un 40% extra de personas que se están moviendo en transporte público que no lo hacía en fechas similares del año pasado. Además, hemos visto un cambio en el modo en que las personas se mueven. Hoy en día, por ejemplo, las disminuciones que hay en el uso del automóvil andan cercanas al 5 o al 10%. Es cifras muy bajas para una ciudad que en gran parte está en cuarentena.
Lo que estamos observando es que las personas están intentando hacerle el quite al transporte público, que lo perciben como un modo de transporte mucho más inseguro, moviéndose al automóvil. Los retiros del 10% han permitido que muchas personas puedan comprar automóviles, muchos de ellos más viejos y más contaminantes, para poder subirse, ocupando las bicicletas además para poder avanzar cuando son distancias pequeñas. Y fíjate un dato muy interesante, utilizando también los taxis. Hubo un estudio de la empresa Cabify hace ya más de un mes que mostró que en comunas, particularmente comunas muy necesitadas y con muchas necesidades como La Pintana y otras, ha habido un aumento tremendo en el uso del taxi para movilizarse al trabajo. Por un tema de En el caso seguridad. de La Pintana, ese aumento de uso del taxi fue de un 400%, efectivamente, por seguridad. Y acá lo que estamos viendo justamente es que las personas están invirtiendo en automóviles, en taxis o en bicicletas para poder arrancar del transporte público, y eso es algo que tenemos que cambiar a como es el lugar, tener medidas de control de acceso en las estaciones, tener medidas de control de acceso en los buses, aumentar la cantidad de sanitizaciones, que todos los buses anden con las ventanas abiertas, que podamos tener ingreso diferido y una mayor cantidad de flota, y además una serie de otras medidas en otras áreas, aparte del transporte, que van a permitir que la gente pueda sentirse más segura y podamos avanzar a que las vacunas, por fin, esperemos, puedan comenzar a hacerlo subir. Sobre ese punto, Franco, ¿se ha logrado aumentar la frecuencia de buses, por ejemplo, del sistema red? Te lo pregunto, lo hemos comentado y conversado también varias veces, que es la mejor forma para evitar de que los mismos buses estén hacinados, que estén llenos de gente, obviamente dentro de la realidad que se pueda. ¿Eso se ha logrado de alguna manera o seguimos con ese problema? No solamente no se ha aumentado la frecuencia, sino que se ha disminuido. El sistema de Transantiago tiene aproximadamente 6.700 buses en total. En hora punta, el año 2018, por decirte una cifra donde no había ni estallido social ni pandemia, teníamos cerca de 6.200 buses en la calle en hora punta. Las últimas mediciones que hemos realizado nosotros estas últimas semanas andan cerca de las 5.900. Es verdad, han habido muchas vandalizaciones, hay choferes que tienen COVID, que les cuesta llegar a trabajar, pero la verdad es que no solamente no tenemos más buses, sino que tenemos un poco menos. Entonces es entendible las aglomeraciones que estamos viendo en el transporte público, que se ve particularmente en el Metro de Santiago. El Metro de Santiago hoy en día va a capacidades que sobrepasan por largo esta recomendación que entregan los expertos de poder tener una persona por metro cuadrado. Y justamente en esos lugares donde se aglomera mucha gente, donde observamos que hay vendedores ambulantes, donde observamos que mucha gente no tiene un uso correcto de la mascarilla o que no están bien puestas las ventilaciones, son lugares donde fácilmente se puede expandir el virus y por lo tanto las autoridades de transporte, más de decir, por suerte ya se les olvidó un poco esta farsa que decían de que en el transporte público nadie se contagiaba. Pero en vez de andar diciendo ese tipo de barbaridades, puedan realmente avanzar en hacer que el transporte público sea más seguro para que la gente que tiene que obligatoriamente salir a trabajar porque tiene que ganarse el sustento, pueda llegar a destino y pueda tener un viaje que sea seguro. Pero si tenemos la misma cantidad de buses que antes, no tenemos un ingreso y un egreso escalonado al trabajo, la verdad es que es muy difícil poder disminuir los hacinamientos que nosotros vemos día a día, no solo en Santiago, si pensamos en regiones. El Merval en Valparaíso opera también a hacinamientos tremendos, el biotren, los sistemas de transporte público en las distintas capitales regionales. Por lo tanto, es una situación que debe avanzarse para poder modificar y que la movilidad, que va a ser inevitable, eso tenemos que tenerlo claro, la movilidad va a ser inevitable, se pueda tener de la manera lo más segura posible. Claro, tú dices la movilidad va a ser inevitable, ya de hecho es, algunos dicen inevitable, y si le sumas un pase, la autorización, que recordemos, este pase de movilidad no te sirve, por ejemplo, como un permiso único colectivo de trabajo, pero igualmente hay personas que han tenido que salir a trabajar y no tienen este tema del permiso porque tienen que ir a trabajar, y eso es una realidad que existe aquí en Santiago y a lo largo del país. Pero igualmente, si consideramos el pase de movilidad, que ya ha tenido un impacto desde miércoles adelante, va a haber un aumento en esto. Esto considerando la situación del transporte público, hace más apremiante ir buscando soluciones novedosas, ¿no? O algo por el estilo.
Sí, de todas formas, y tenemos que tener en consideración que ahora se nos viene el invierno Sí, claro. hace que muchas situaciones que podíamos más o menos controlar durante el verano sean más difíciles. Las últimas investigaciones científicas ya hace varios meses demuestran que el principal modo de contagio del COVID-19 tiene que ver con la transmisión por el aire. Y particularmente un factor que es tremendamente clave tiene que ver con la ventilación. Y en el caso del transporte público, Metro tiene sistemas relativamente modernos para poder cambiar el aire en periodos que son relativamente pequeños, 30 segundos, un minuto. En el caso de los buses, muchos de ellos tienen aire acondicionado, lo que hace que las ventanas no se puedan abrir. Y al no poder abrirse se generan realmente verdaderas peceras en las cuales, si no hay una reventilación del aire, que el aire acondicionado esté funcionando para poder extraer aire desde hacia adentro hacia afuera, estamos realmente creando verdaderos caldos de cultivo. Si a eso le sumamos el frío, que hace que muchas personas cierren las ventanas de los buses, aquellas que tienen ventanas, estamos en una situación que se va tornando cada vez más compleja, y que si no tomamos las medidas va a realmente tener un invierno que puede ser realmente muy complejo. Franco Basso, en este concepto estamos concentrando mucho en la región metropolitana, pero tú también apuntabas a lo que sucede en regiones. ¿Cómo se da en términos de la movilidad y la seguridad que puede tener el transporte público en regiones, lo que actualmente puedes ver? En el caso de regiones la situación incluso es mucho más compleja que en Santiago. Y uno de los principales problemas que tiene es justamente la falta de datos en línea y que están a disposición para poder ir haciendo análisis en regiones. Nosotros en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hace algunos meses hicimos un ranking, por ejemplo, de los recorridos que tenían mayores hacinamientos en la ciudad de Santiago. Pues bien, nos han preguntado muchas autoridades regionales por qué no hemos replicado ese mismo análisis, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, en la ciudad de Concepción, donde son grandes urbes. Pues bien, no existen datos públicos ni de posicionamiento GPS de los buses en regiones, ni de validaciones para saber dónde se subió la gente. Por lo tanto, la experiencia y los datos concretos que uno puede tener en regiones, la verdad es que son casi inexistentes, y justamente una de las discusiones que debiese tener, en mi opinión, la Convención Constitucional es cómo traspasamos el transporte público a manos de los gobernadores regionales, para que, por ejemplo, todas las ciudades que tengan más de 200.000 habitantes puedan contar con un sistema integrado en el cual todos los buses tengan GPS, haya validación a través de tarjeta VIP, pueda haber integración con los demás modos. Hoy en día, la verdad que es lo que tenemos es la experiencia de los propios usuarios, que a través de distintos modos dan cuenta justamente que no se están cumpliendo las medidas principales en términos de distanciamiento físico. Si aquí en Santiago es difícil que se hagan las sanitizaciones, y hay algunas que se hacen con suerte una vez al día, en regiones donde tenemos situaciones en las cuales no había licitaciones más de 10 o 15 años. No sabemos quiénes son exactamente los intereses que hay detrás para que no haya habido estos cambios en los operadores en regiones. Entonces, mucho menos vamos a tener información que nos permita avanzar en transparencia. Lamentablemente, la situación que tenemos en el transporte público en regiones es de los años 80, lo que tenemos en Santiago es de los años 2000, y para poder avanzar en mejorar la toma de decisiones en situaciones como las que tenemos ahora, que tenemos que conocer dónde están los peligros, cuáles son los recorridos más riesgosos, la verdad es que para la gente que nos dedicamos a estudiar estas cosas, no poder contar con estos datos, y también, por cierto, para las personas que conviven con estos sistemas tan arcaicos, es algo que tiene que avanzarse, y realmente avanzar una descentralización no solamente de la boca hacia afuera, sino también en lo concreto con tecnología y también con una gobernanza que sea mejor para poder actuar justamente en periodos complejos como los que estamos viviendo. Franco Basso, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y que tengas un buen domingo. Hasta luego, un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Chao.